Demet Özdemir. La bomba ha explotado y nadie lo vio venir. Su último drama sentimental, el fin de su relación, pero es que hay miga, amigos. Y no solo es eso, sino que se rumorea que su pasado, ese trauma del que pocos hablan, podría ser la clave de todo esto. Agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. A ver, para ser honestos, cuando se confirmó la ruptura, fue un shock. Demet y parecían la pareja perfecta, ¿no? Fotos juntos, sonrisas, todo parecía ideal. Y de repente, zas. Adiós, muy buenas. Muchos dicen que fue por diferencias irreconciliables, pero ¿quién se cree eso a estas alturas? Eso suena a excusa barata para no soltar la sopa. Lo que yo creo que está pasando es algo más profundo. Y aquí es donde entra el tema del trauma. Se dice y se comenta mucho en los corrillos de los fans, que Demet carga con heridas del pasado. Y ojo, no es nada que ella haya inventado, es algo que le ha tocado vivir. Y estas cosas, cuando no se sanan bien, paf, te explican muchas actitudes, ¿me entienden? Piénsenlo si tú vienes de experiencias complicadas, donde de repente te sentiste abandonada o traicionada, es normal que te cueste confiar. Que te vuelvas un poquito más, digamos, precavida. Y eso cuando estás en una relación, puede ser un muro gigante. Tu pareja te quiere, te apoya, pero si tú no te abres, si no dejas entrar del todo, se complica. Muchos fans creen que esto está directamente relacionado con la ruptura. Que quizás su miedo a ser herida de nuevo, ese fantasma de su pasado, la hizo alejarse. Que a la mínima señal de que algo no iba bien, ella activó sus mecanismos de defensa y prefirió cortar por lo sano antes de que le hicieran daño. Es una teoría que tiene mucho sentido, la verdad. Claro, también está la otra versión. La de que la rutina, las agendas apretadas, las presiones de ser una estrella mundial, todo eso desgasta cualquier relación. Pero el tema del trauma le da otro ángulo, ¿no creen? Le da ese toque humano, esa vulnerabilidad que a veces olvidamos en el mundo de las estrellas. Que detrás de las cámaras, de los vestidos de gala, hay personas con sus propias batallas. Y ahí es donde me pregunto yo, ¿qué tan importante es sanar nuestras heridas para poder tener relaciones sanas? Porque al final, todos tenemos alguna mochila que arrastramos. Pero cuando esa mochila pesa demasiado, termina afectando todo. Y en el caso de Demet, se habla de traumas relacionados con su infancia, con su familia, cosas fuertes que te marcan para siempre si no las trabajas. Yo sospecho que la presión mediática también juega un papel. Cuando todos están pendientes de tu vida, de tus relaciones, es un estrés adicional. Y si encima tienes tus propios demonios internos, la cosa se pone cuesta arriba. Quizás no supo manejarlo, o quizás Demet simplemente no estaba en el momento adecuado para comprometerse del todo, precisamente por lo que lleva dentro. Es triste verlo porque cuando una pareja se separa, siempre hay gente que sale perdiendo. Y si encima detrás hay una historia de superación personal tan importante, pues da más pena aún. Espero sinceramente que Demet esté bien, que esté rodeada de gente que la quiera y que la apoye en este proceso. Porque sanar, amigos, sanar es lo más importante. Ahora, la pregunta del millón, y aquí quiero saber su opinión, ¿creéis que el trauma pasado de Demet fue la causa principal de su ruptura, o es solo una excusa más en el mundo de los famosos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes.